Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El convenio de Sir Dominic. Adaptación del relato original de Joseph Sheridan Le Fanu. En 1838, un asunto de negocios me llevó al sur de Irlanda. El tiempo era agradable. El lugar y la gente me eran nuevos. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje con un sirviente en una diligencia de correo. Y luego, con la curiosidad de un explorador, inicié un recorrido de 25 millas a caballo. Atravesé pantanos, colinas, planicies y castillos en ruinas, siempre bajo un viento constante. Inicié tarde la marcha y a mitad del camino pensé en hacer un alto para que el caballo descansase y se alimentara, y para hacerme de algunas provisiones. El camino, que ascendía gradualmente, se desvió a través de un desfiladero. Abajo se erguía una precaria villa. A mi izquierda había un bosque salvaje. A medida que descendía, el camino daba algunas curvas y al acercarme a la villa pude ver el largo murallón de una ruinosa casa ubicada entre los árboles. La soledad y la melancolía de esa ruina picó mi curiosidad. Y una vez que hube llegado a la posada de St. Columcille, habiendo puesto a descansar a mi caballo y permitiéndome una buena comida, comencé a pensar nuevamente en la casa ruinosa, resolviendo dar un paseo por aquellas soledades. El nombre del lugar, supe, era Dunoran, y luego de traspasar el portón de entrada a la propiedad, inicié un paseo por la dilapidada mansión. Su puerta principal estaba abierta hacia una oscura cañada. Había robustos árboles en sus desiertos patios y establos. Entré y vagué por todos lados. Los cielos rasos estaban caídos y por todas partes había vigas raídas. Las paredes, con el yeso picado, estaban enmohecidas. Las ventanas, opacadas por la hiedra, y cerca de la gran chimenea, unos pequeños cuervos que revoloteaban. Mientras caminaba por entre aquellos melancólicos pasillos, mirando en las habitaciones, cuyos entarimados no estaban hundidos, circunstancia que hacía de mi exploración una actividad peligrosa, comencé a preguntarme, ¿por qué una casa tan grande, en medio de tan pintoresco paisaje, se había permitido decaer? Soñé con la hospitalidad de quienes mucho tiempo antes fueran sus dueños, e imaginé la escena de fiestas que se habrían visto en medianoche. La gran escalera era de roble y había aguantado maravillosamente el tiempo. Me senté en sus escalones pensando vagamente. Raras veces había experimentado tal sentimiento de soledad. Todo era opresivo. Los altos árboles que se erguían alrededor de la casa la oscurecían y añadían algo de terror a la melancolía del lugar. Comida para los gusanos, muerta y podrida. Vi la forma difusa de un hombre en una pequeña ventana. Estaba sentado y bamboleando su pie. Me miraba fijo y reía cínicamente. Si la muerte fuera una cosa que con dinero se pudiera evitar, los ricos vivirían y los pobres habrían de morir. Esta fue una gran casa, señor. La casa Dunoran, de los Sarsfield. Sir Dominic Sarsfield fue el último de su familia. Perdió la vida a no más de 6 pies de distancia de donde está usted sentado. El hombre saltó al piso. Estaba un poco encorvado. Tenía un bastón para caminar, con el cual señaló una mancha en el yeso. ¿Ve usted esa marca, señor? Sí.
Usted no adivinará de qué proviene. Me temo que no. Supongo que es una mancha de humedad. Nada de eso, señor. Es un manchón de sesos y sangre. Está ahí desde hace más de 100 años y nunca se irá mientras la pared esté en pie. Entonces, ¿fue asesinado? Ah, peor que eso, señor. ¿Se suicidó? Peor que eso. Soy más viejo de lo que parezco. Usted no podrá adivinar mis años. Bueno, yo diría que usted tiene unos 55. Cumplí 70 hace poco. Pues no lo aparenta. Y aún no lo puedo creer, pero... ¿usted presenció la muerte de Sir Dominic Sarsfield? No, señor. Eso ocurrió mucho antes de que yo naciera. Pero mi abuelo fue mayordomo aquí y muchas veces escuché de su boca el relato de la muerte de Sir Dominic. No hubo mayordomo en la casa desde que ocurrió aquello. Pero hubo 2 sirvientas que la mantuvieron y mi tía fue una de ellas. Ella me crió aquí hasta que tuve 9 años. Hasta que se marchó a Dublín. Desde ese momento todo comenzó a decaer. El viento fue despojando el tejado y la lluvia pudrió el maderamen. Poco a poco, a través de estos 60 años, la casa se fue convirtiendo en esto que usted hoy ve. Pero yo aún tengo cierto afecto por el lugar, por los viejos tiempos. Nunca vengo por aquí, pero quise echar un vistazo. No creo venir muchas veces más, ya que en poco tiempo estaré bajo el césped. Vamos, usted se mantiene joven. No me sorprende que le guste este viejo lugar. Es bello, tiene muchos árboles. Bueno, desearía que lo hubiera visto cuando las nueces estaban maduras. Son las nueces más dulces de toda Irlanda. Este es un bosque muy antiguo. No he visto uno más hermoso en toda Irlanda. El bosque Murroa era el más grande de todos. Tenía robles, pero gran parte han sido talados. ¿Qué camino tomó para llegar hasta aquí? ¿Vino desde Limerick? No, de Killaloe. Bueno. Entonces pasó por el lugar donde estaba en los viejos tiempos el bosque Murroa. Fue cerca de allí que Sir Dominic se encontró por primera vez con el diablo. El Señor nos libre. Y este fue un mal encuentro para él. Por favor, siéntese y cuénteme. Cuando Sir Dominic Sarsfield estaba aquí, la propiedad estaba esplendorosa y tenían lugar grandes fiestas. Había vino de tonel de clase, comida caliente, como para incendiar una ciudad, y cerveza y sidra, como para hacer flotar un buque. Esto duraba casi todo el mes, hasta que el tiempo y la lluvia estropeaban las danzas. Pero en pocos años, Sir Dominic se deshizo de su fortuna con bebida, dados, carreras, naipes, todo tipo de azares. Al mundo exterior mostró mientras pudo que no ocurría nada. Luego vendió todos sus perros y luego fueron casi todos sus caballos. Después se marchó a Francia y nadie supo de él durante 2 o 3 años. Hasta que, inesperadamente, ¿sabe? Una noche se escuchó un golpe en la ventana de la cocina. Eran pasadas las 10 y el viejo Connor Hanlon, mi abuelo, el mayordomo, estaba sentado al lado del fuego. Se levantó y vio el rostro de su patrón a través de la ventana. Se alegró mucho de verlo, pero al mismo tiempo estaba triste porque habían cambiado las cosas y solo estaban a cargo de la casa el viejo Broderick y mi abuelo. Sir Dominic le dio la mano a mi abuelo. Vine aquí para hablarte. Dejé mi caballo en el establo. Si no lo vuelvo a buscar antes del amanecer, quiere decir que jamás lo volveré a utilizar. Dicho esto, fue a la cocina y se sentó para tomar un poco de calor del fuego. Siéntate, Connor, aquí frente a mí, y escucha lo que voy a contar, y no temas decir lo que pienses. ¿Y por qué habría de temer, amo Dominic?
Usted ha sido un buen amo para mí, lo mismo que su padre. Que su alma descanse en paz. Y soy sincero. Todo terminó para mí, Con. Dios no lo permita. Reza por ello. Perdí la última guinea, solo queda esta vieja casa. Debo venderla y he venido sin saber bien por qué a dar un último vistazo y luego marcharme hacia la oscuridad. Con, dicen que el diablo te da dinero durante la noche y que al otro día se convierte en guijarros, astillas y cáscaras de nuez. Si juega limpio, creo que podré hacer negocios con él esta noche. Dios no lo permita, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que el capitán Waller lidió conmigo por la joya en Newcastle? 6 años, amo Dominic. Y con el primer disparo quebró su pierna. Lo hice, Con. Y ahora desearía que, en cambio, él me hubiera atravesado el corazón. ¿Tienes un whisky? Claro. Enseguida se lo sirvo, amo. Saldré a echar un vistazo a mi caballo. No tardaré más que 1 minuto en ir al establo y mirar el caballo por usted, señor. No iba a ir al establo. Puedo decirte la verdad, ya que lo sabrás tarde o temprano. Iba a ir a través del bosque. Si vuelvo me verás en no más de 1 hora. De cualquier manera, no sería bueno que me siguieras, ya que si lo haces te dispararía y sería un mal fin para nuestra amistad. Dicho esto, Sir Dominic caminó por este pasillo, abrió la puerta y salió. Mi abuelo lo vio alejarse. Cuando se encontró en medio del bosque, Sir Dominic se detuvo para pensar. El whisky no le había aclarado la mente, tan solo le había dado coraje. Ya no sentía el viento, no temía la muerte, ni pensaba en nada más que la vergüenza y en la caída de su familia. De pronto no le vino mejor idea que seguir caminando hasta el bosque Murroa, en donde podía subirse a uno de los robles para colgarse con su pañuelo de una de sus ramas. Era una brillante noche de luna llena. Iba tan rápido que cada uno de sus pasos equivalía a 3 normales. Pronto llegó al lugar en que los robles extendían sus ramas como si fueran los maderos de un techo, dejando filtrar algo de luz lunar y provocando ahí algunas sombras tan espesas como la suela de mi zapato. Ya estaba volviendo a su sobriedad y comenzaba a aflojar su paso, pensando que sería mejor enlistarse en el ejército del rey de Francia. En el momento cuando había resuelto no quitarse la vida, fue que comenzó a escuchar un leve tintineo a través del bosque, y de pronto vio un gran caballero justo enfrente suyo. Era un joven, tan joven como él, y vestía un sombrero ladeado, con un listón dorado alrededor y una indumentaria como la que vestían los oficiales franceses. Los 2 caballeros se quitaron sus respectivos sombreros. Me estoy reclutando, señor, para mi soberano. Y usted se dará cuenta de que mi dinero no se convertirá en guijarros, astillas y cáscaras de nuez a la mañana siguiente. El hombre sacó una gran bolsa repleta de oro. Sir Dominic sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Relatos del lado oscuro. No tema. El dinero no se consumirá si prueba ser honesto y si esto prospera con usted. Desearía proponerle un pacto. Ay, estamos a último día de febrero. Le serviré durante 7 años exactos y volveré al término de los mismos. Usted me servirá. Volveré a buscarle cuando el 7º año se cumpla. Cuando el reloj surque el último minuto entre febrero y marzo. No me verá como un mal amo ni tampoco como un mal sirviente. El contrato se iniciará hoy. Pero si usted prefiere esperar antes de firmar, tendrá un plazo de 8 meses y 28 días, pero en este lapso no puedo hacer gran cosa por usted. Y si llegado el día no quiere firmar, todo lo que le otorgue se desvanecerá y se encontrará tal y como esta noche, listo para colgarse del primer árbol. Sir Dominic eligió esperar y regresó a la casa con su bolsa llena de oro.
Mi abuelo se alegró de ver a su amo seguro y regresando tan pronto. Sir Dominic dejó caer la bolsa sobre la mesa y la miró. Mi abuelo lo miró a él. Su amo se veía pálido, como una hoja de papel. No lo sé, Con. ¿Qué habrá dentro de la bolsa? Es la carga más pesada que jamás acarré. Tengo que ver su contenido, pero antes aviva el fuego de la chimenea. Sí, señor. Bien, ahora ven, siéntate conmigo. Como usted diga. Oh, son monedas. Guineas de oro, nuevas y relucientes. Sir Dominic terminó de contar las monedas al amanecer y le hizo jurar a mi abuelo que no diría palabra de aquel asunto, y él lo guardó en secreto. Cuando el plazo de los 8 meses y 28 días estaba cerca de expirar, Sir Dominic regresó muy preocupado a esta misma casa. No sabía qué hacer. Nadie más que mi abuelo sabía algo sobre el tema y ni siquiera sabía la mitad de lo que había pasado. A medida que se acercaba el final del mes de octubre, Sir Dominic se iba angustiando cada vez más. Una vez que pudo tranquilizarse, las deudas volvieron a hacer palpitar su corazón. Solo unas semanas antes de la expiración del plazo, todo comenzó a andar mal. Una vez que llegó la noche del 28 de octubre, él estaba por volverse loco con la cantidad de reclamos que le llegaban de todos lados. Solo veía como salida el recurrir a su terrible amigo, aquel a quien había conocido en el bosque. Así que decidió marchar para completar el asunto. Se quitó el crucifijo que llevaba en torno al cuello y se deshizo de su pequeño evangelio y de la astilla de la Sagrada Cruz que guardaba en un relicario, ya que desde que había tomado el dinero proveniente del maligno, había comenzado a sentir miedo y se había hecho de diversos elementos para protegerse del poder del demonio. Pero esa noche no se atrevía a llevarlos consigo. Así que se los dio en la mano a mi abuelo sin decirle palabra, con el rostro tan blanco como el papel. Luego tomó su sombrero y su espada. Con, por favor, estate pendiente de mi regreso. Era una noche calma y la luna iluminaba el solitario bosque de robles. Su corazón latía con más fuerza a medida que se acercaba al lugar. Temía por su alma. Si no fuera por sus deudas que lo estaban volviendo loco, se habría dado la vuelta y habría enviado por su clérigo para que lo confesara y le diera una penitencia. Estaba aterrorizado por el pacto que iba a realizar. Aligeró y relentó el paso, hasta que llegó al mismo lugar, bajo las grandes ramas del viejo roble. Se detuvo y se sintió tan frío como un muerto. No se sintió mucho mejor cuando vio venir aquel hombre. Encontró que el dinero fue bueno, pero no fue suficiente. No importa. Tendrá suficiente como para ahorrar. Cada vez que necesite mi servicio, solo tendrá que acudir a este lugar y recordar mi rostro en su mente y desear mi presencia. Para fin de año ya no deberá ni un chelín. Nunca perderá los naipes. Siempre tendrá el mejor lanzamiento de dados y apostará al caballo correcto. Está complacido. Sí, de acuerdo. Entonces, déjeme hacerle un pequeño pinchazo con esta aguja y escribirá ciertas palabras en estos pergaminos. Después tendrá que repetirlas. Sir Dominic lo hizo, a pesar de no comprender las palabras. El caballero se quedó con uno de los pergaminos y entregó el otro a Sir Dominic. También le cerró la herida. Y esto es verdad, como que usted está ahí sentado. Sir Dominic regresó a casa. Estaba muy asustado. En breve tiempo se vio librado de sus deudas. El dinero le cayó en avalancha y nunca hizo apuesta o tomó parte en juego de azar que no ganara. Y no hubo pobre en sus propiedades que no fuese menos feliz que él. Sir Dominic volvió a los viejos tiempos y algunos dijeron que estaba pensando en casarse.
De cualquier modo, había algo que lo preocupaba, y una noche marchó al bosque de robles. Mi abuelo pensó que sería algún problema con una dama de la que estaba enamorado y celoso. Sir Dominic se metió en el bosque. Luego de un rato vio a quien había ido a ver, sentado sobre una gran roca bajo uno de los árboles. Pero ahora estaba vestido con harapos y su estatura era del doble que antes. Su rostro estaba embadurnado de hollín y tenía un gran martillo metálico, con un mango de casi 1 metro de largo entre sus rodillas. Estaba tan oscuro que no le vio claramente por un largo rato. El extraño se puso de pie. Tenía un tamaño descomunal. Mi abuelo jamás supo qué ocurrió entre ellos, pero Sir Dominic se volvió melancólico. No reía ni conversaba, y esa cosa, cualquiera que fuera, solía atacarle. Podía ser en lugares solitarios o cuando regresaba cabalgando a casa. Al final, Sir Dominic envió por el sacerdote. El cura estuvo con él por largo tiempo, y cuando hubo escuchado toda la historia, se marchó rápidamente en busca del obispo, quien estuvo aquí al día siguiente, dándole un buen consejo a Sir Dominic. Le dijo que debía cortar por lo sano con los dados, los juramentos y la bebida, y que debía deshacerse de las malas compañías, para vivir en la virtud hasta que se cumpliese el plazo de 7 años. Y si el diablo no venía por él durante el primer minuto de marzo, estaría a salvo del pacto. No faltaban más que 8 o 10 meses para que se cumpliese el plazo de los 7 años, y Sir Dominic vivió todo ese tiempo de acuerdo con el consejo del obispo, tan estrictamente como si estuviera en un retiro. La mañana del 28 de febrero, el cura llegó y se encerró con Sir Dominic en el cuarto que usted ve allí. Y estuvieron rezando hasta la medianoche y durante la siguiente hora. No hubo signos de desorden ni mayor disturbio, y el obispo durmió en la habitación contigua de Sir Dominic. Al otro día, estrecharon sus manos como 2 camaradas, luego de una victoria en la guerra. Sir Dominic creyó que tendría una placentera velada, luego de todas sus abstinencias y oraciones, así que invitó a una docena de sus camaradas, incluido el cura, a cenar con él. Y hubo copas, dados y naipes. El sacerdote se marchó cuando vio el rumbo que habían tomado las cosas. No faltaba mucho para la medianoche, cuando Sir Dominic, sentado a la cabeza de su mesa, exclamó: Este es el mejor 1 de marzo que jamás pasé con mis amigos. Pero si no estamos a 1 de marzo, sino a 29 de febrero, es un año bisiesto, dijo el señor Gifernán de Ballyborín, quien era un hombre erudito y siempre tenía un almanaque. El reloj anunció las 12 de la noche y mi abuelo, que estaba medio dormido en su silla junto a la chimenea del vestíbulo, abrió los ojos y vio a un caballero robusto y no muy alto, con una capa y cabello muy largo, parado frente a aquella pared. Dile a tu amo que estoy aquí por un contrato y que lo esperaré durante 1 minuto. Mi abuelo subió por esas escaleras sobre las cuales está usted sentado. Relatos del lado oscuro. Dile que aún no puedo bajar con... Por el amor de Dios, caballeros, ¿alguno de ustedes podría saltar por la ventana e ir por el cura? Todos se miraron entre sí sin saber qué hacer. Señor, dice que a no ser que baje, él subirá por usted. No comprendo esto. Caballeros, veré qué significa. Sir Dominic recompuso su semblante y caminó a través del cuarto, como un hombre condenado al que su verdugo espera afuera. Al bajar las escaleras, algunos de sus camaradas espiaron a través del pasamanos. Mi abuelo iba caminando 6 escalones detrás suyo y llegó a ver al extraño dar unas zancadas en dirección a Sir Dominic. Le tomó entre sus brazos e hizo girar su cabeza contra la pared. En ese momento, las velas y los leños de las chimeneas se apagaron con un fuerte viento que recorrió todo el piso. Algunos hombres corrieron para arriba y otros para abajo, con faroles. Encontraron a Sir Dominic.
Alumbraron su cadáver y pusieron sus hombros contra la pared, pero no pudo decir ni media palabra. Ya se había enfriado y se estaba poniendo tieso. Pat Donovan llegaba tarde esa noche. Cruzó el arroyo con su carruaje en dirección a su casa. Entonces su perro dio un giro súbito y brincó. En ese momento 2 hombres pasaron a su lado en silencio, provenientes de la casa. Uno de ellos era robusto y el otro se parecía a Sir Dominic, pero se veían como sombras y no emitían sonido alguno. Pat se asustó bastante y cuando llegó a la casa encontró a todos en una gran confusión, en torno al cadáver del dueño, con la cabeza en pedazos, yaciendo ahí, justo donde usted está parado. El narrador se detuvo y me indicó con la punta de su bastón el sitio exacto en donde estaba el cuerpo de Sir Dominic. Mientras miraba, las sombras iban oscureciendo el manchón rojizo a medida que el sol se iba ocultando tras las distantes colinas de Newcastle, dejando la fantasmagórica escena en el profundo gris de la penumbra. Así que el narrador y yo partimos, no sin despedirnos con buenos deseos y una pequeña propina de mi parte, que no fue malvenida. Estaba oscuro, y la luna brillaba en lo alto cuando llegué a la villa. Monté mi caballo y di una última mirada al lugar de la terrible leyenda de Donovan. El convenio de Sir Dominic, Joseph Sheridan Le Fanu. El relato El convenio de Sir Dominic, que hoy escuchamos, fue escrito en 1872 por el irlandés Joseph Sheridan Le Fanu, un año antes de su muerte, y fue publicado en una revista literaria de Charles Dickens. Le Fanu se crió dentro de una familia acomodada y debido a los continuos viajes de su padre, que era protestante, Joseph terminó sus estudios en el Trinity College de Dublín, donde antes estudiara Charles Robert Maturin y más tarde lo hiciera Bram Stoker. Pero Le Fanu abandonó su carrera de abogado para dedicarse a escribir como colaborador en revistas y periódicos. Luego fue director de una revista y posteriormente su dueño. Su primera historia fue El fantasma y el ensalmador, que apareció en 1838. Otras de sus obras destacadas son El tío Silas y Carmila. A los 29 años, Le Fanu se casó con Susanna Bennett, quien sería su única esposa y madre de sus hijos. 16 años después, Susanna falleció, dejando a Joseph sumido en una depresión. En esta época, Le Fanu escribía sus narraciones oscuras, creyendo ser acosado por espíritus de ultratumba. Pensaba que en las horas de penumbra, los poderes ocultos eran más fuertes y las energías vitales eran más débiles, por lo que había una puerta abierta en el inconsciente para percibir la esencia del mal. Finalmente, Le Fanu falleció a los 58 años de edad, quedando como un gran representante de la literatura gótica y de terror. El pacto con el diablo se manifiesta en la leyenda de Fausto y la figura de Mefistófeles. El predecesor del Fausto en la mitología cristiana es Teófilo, un clérigo infeliz y desesperado por el poco éxito de su carrera debido a la enemistad con su obispo. Teófilo vendió su alma al diablo para triunfar, pero fue redimido por la Virgen María. Esta historia aparece en una versión griega del siglo VI, escrita por un tal Euticianus, que asegura haber sido testigo directo de los hechos. En el siglo IX, la historia aparece en un texto cristiano que introduce la figura de un judío como mediador en el pacto con Diabolus, su patrón. En el siglo X, la monja poetisa Roswitha de Gandersheim adaptó este texto para un poema. Gautier de Coincy también escribió un largo poema al respecto. Este texto sirvió de base para una obra teatral de Rudolph. Los rituales para pactar con el diablo se detallan en otros libros. El Gran Grimorio es considerado como uno de los libros más autorizados en lo concerniente a los pactos diabólicos. Se le atribuyó a Antonio del Rabino, un mago veneciano que afirmaba haber redactado la obra
basándose en textos del rey Salomón. En el Gran Grimorio se especifica cómo invocar y pactar con Lucifer Focal. Además, incluye toda una serie de cláusulas llenas de dobles sentidos, triquiñuelas y escapatorias que permitan burlar al diablo cuando éste se presente para reclamar su parte en el pacto. En el Grimorium Verum se especifica que los demonios no dan nunca nada a cambio de nada, refiriéndose a la necesidad de ofrendas y sacrificios rituales, siempre de animales. Además señala que existen 3 principales demonios con los que se puede pactar: Lucifer, Belcebú y Astarot, y detalla cómo han de confeccionarse correctamente todos los elementos y herramientas del ritual: el pergamino virgen, las varas mágicas, el cuchillo de sacrificios y la lanceta, entre otros. El gran libro de San Cipriano especifica el ritual de invocación a los demonios y los pasos del pacto satánico. El libro Rituales satánicos de Anton Sándor Lavey, de 1975, describe cómo en todos los pueblos del mundo ha existido un lado oscuro y grupos de rebeldes al poder que le han rendido culto. En esta recopilación de rituales satánicos se menciona el caso de los yezidis islámicos, una secta que adora al Sajitán del Corán y que realiza sangrientos rituales en sus cultos. También a los Clisti rusos vinculados con Rasputín. En el texto Práctica de Conjurar de Fray Luis de la Concepción de 1983 se detallan diferentes formas de invocar a las fuerzas de la naturaleza, espíritus y demonios, incluyendo también las precauciones que ha de tomar el mago en cada caso. Pero incluso algunos de los más devotos satanistas señalan los riesgos que entraña un pacto satánico, pues es un compromiso para toda la eternidad. Quien vende su alma al diablo termina perdiendo todo y condenando su ser, destruyendo su vida y todo lo que más ama. El precio de vender el alma es muy alto. Relatos del lado oscuro. Conducción: José Ramón Cantalapiedra. Producción: Tania Sabugal. Voces: Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.